Este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que yo predico. Mire qué bonito. Este es el Cristo que yo predico. Qué hermoso es terminar tus días en la tierra predicando ese Cristo. El Cristo que sana a los enfermos. El Cristo que echa fuera a los demonios. Predicar el Cristo que reprende los vientos y que calma las tormentas. Qué bonito terminar tus días así. Predicando, hablando de un Cristo poderoso. Que para Él no hay nada imposible. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él puso nuestros tuétanos, nuestros huesitos. Todo lo formó Dios dentro del vientre de mamá. Y nada le hizo falta. Todo lo puso en su lugar. Qué hermoso predicar de ese Cristo. Pues de esto vamos a hablar ahora. Lucas 7, 11 al 17. Si tiene calor, entonces púchale ahí al aire acondicionado. Si tiene calor, veo que algunos lo están haciendo así. ¿O es el fuego del Señor? ¿Lo tienen? Vamos a hablar de ese Cristo. Vamos a hablar de ese Cristo poderoso. Lucas 7, del 11 al 17. Lo leemos. Lucas 7, del 11 al 17 dice: aconteció pues, ¿cómo dice? Aconteció pues que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos. Él iba a una ciudad llamada Naín y con él iban muchos discípulos. Pero ¿qué más iba con él? Una gran multitud. Cuando llegó cerca, diga puerta, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Escucha esa narrativa. ¿A quién iban a enterrar? A un difunto, hijo único de su madre, la cual esta mujer era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Diga, dos pueblos. ¿Por qué? Porque un pueblo venía con el Señor Jesús, venían siguiéndolo a él, pero cuando Jesús llegó a esa puerta de la ciudad llamada Naín, se encontró con otro pueblo. ¿Y este pueblo a qué iban? ¿Cómo usted cree que iban ellos? ¿Con qué semblante cree que iban? Triste. ¿Y los que venían con Jesús, cómo venían? Mire, dos pueblos. Mira qué hermoso esto. ¿Y qué dice? La cual era viuda y con ella mucha gente de la ciudad. Verso 13. Y cuando el Señor la vio, ¿qué sucedió? Se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo? Jesús venía contento. Venía con su gente, con sus discípulos. Y cuando ve a la mujer que llevaba a su único hijo y Jesús se da cuenta que es viuda, le dice, no llores. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mire, sigamos leyendo. Le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que llevaban el féretro se detuvieron. Y Jesús dijo, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó. Ese que había muerto se puso de pie y comenzó a hablar. Y luego Jesús lo tomó y lo dio a su madre. Y todos tuvieron, imagínense, todos tuvieron. Si este muerto ya tiene no sé cuántos horas o días de que ya no, y de repente se para hablando. Se para hablando, ahí lo dice. Y tuvieron miedo. Pero ¿qué más hizo el pueblo? Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Tome su asiento. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! Esto está poderoso. Dentro de ese pueblo triste y dentro de ese pueblo que venía alegre con el Señor, yo me imagino que venía
venían algunos gentiles por ahí, gente que vivía ahí en esa región. Lo que me impacta de esa narrativa es que cuando la viuda va con su niño y de repente aparece Jesús y le dice, no llores, dice que la gente tuvo miedo. ¿Se fijó? Tuvo miedo porque el muerto se levantó. Se asustaron. Pero al mismo tiempo comenzaron a glorificar a Jesús o al profeta. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice en el texto bíblico? Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Pero preste atención, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Por qué el pueblo dijo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros? Ojo con eso. ¿Será que la gente de esta época ya estaba acostumbrada a ese tipo de milagros? ¿Será que el pueblo tenía alguna relación y algún conocimiento con ese tipo de milagros? ¿Por qué el pueblo dijo, un profeta se ha levantado? Váyase conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes, capítulo 17. Cuando llegue el primer libro de Reyes, capítulo 17, se va conmigo al verso 10. Y dice el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, allá en Lucas, ¿quién llegó a la puerta? Cristo Jesús. Pero en esta ocasión, cuando el profeta llega a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y ¿para quién? Para mi hijo. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué profeta? ¿De qué profeta estamos hablando? De Elías, verso 17, allá abajito. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. ¿A dónde llegó Elías? A la puerta. ¿A dónde llegó Jesús? A la puerta. Fíjese ese paralelismo. Por eso el pueblo decía, un profeta se ha levantado y Dios ha visitado una vez más a su pueblo. Mire qué hermoso esto. Pero a Elías se le puso difícil la cosa. Elías la tuvo difícil. Mire, siga leyendo conmigo. Verso 18 dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. La mujer se sintió que cuando Elías visitó su casa, el hijo se le murió porque ella estaba en... Fíjese que mucha gente no le gusta tomar la Santa Cena porque entonces ahí se dan cuenta que están en... Lo mismo le pasó a Elías. Elías llegó, se murió el niño y la mujer dijo, se murió por mis pecados. Imagine qué difícil se le puso a Elías. Verso 19. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba. Y lo puso sobre su cama. Verso 20. Y clamando a Jehová, diga clamando. Y clamando, o sea, Elías lo vio difícil. Y clamando a Jehová, dijo, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido. O sea, Señor, me metes en líos.
haciéndole morir su hijo. Mira lo que hizo Elías, verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Primero clamó. Después puso al niño allí en la cama y él se tendió 3 veces sobre el niño. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Será que el pueblo ya estaba relacionado con este milagro? ¿Será que la gente de Jesús ya sabía que esto había pasado? Porque mire, para comenzar, para Dios no hay nada imposible. Debería de llamarnos la atención este paralelismo, esos 2 pasajes repetitivos, porque la gente de aquel tiempo conocía esta historia. La gente ya la había escuchado, pero le traigo una sorpresa. Estaba tan consciente la gente del poder de Dios, tan familiarizada la Escritura, que este milagro no solo se hizo una vez. Váyase conmigo a Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, verso 18. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, verso 18 dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo el niño a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño murió. Bajemos hasta el verso 32. Esto lo puede leer en casa. Bajemos hasta el verso 32. Y viniendo Eliseo a la casa, lea conmigo: he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y ¿qué hizo? Y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó, ¿cuántas veces? 7 veces y abrió sus ojos. Ese es un paralelismo. Quiere decir de que Elías ya había pasado por ahí, había clamado a Dios, se había tendido sobre el niño y el niño había vuelto a la vida porque Dios había escuchado la oración de Elías. En este caso, a Eliseo también se le puso difícil. Se tendió sobre el niño, trató de darle calor, se volvió a levantar otra vez, clamaba a Dios, se volvió a tirar sobre él hasta que el niño volvió a la vida. En el primer caso, Elías invocó la presencia de Dios para que el niño volviera a la vida. Lo que nos debería llamar la atención es que Jesús llegó a la puerta, Elías llegó a la puerta. Imagínense, y en el verso anterior que leímos, Eliseo también tuvo que caminar y llegar a la casa donde estaba la mujer que había perdido a su hijo. Jesús y Elías vivieron algo en común, pero llegaron a trabajar a la casa de una viuda. Jesús y Elías trabajaron en el caso de una viuda, pero Jesús, Elías y Eliseo trabajaron con un muerto. Trabajaron para volverlo a la vida. Lo que me gusta del caso de Jesús es que cuando Jesús mira a la viuda, siente compasión. Y Elías, cuando mira a la viuda, siente también compasión. Pero hay algo poderoso. ¿A quién se le hizo más fácil que volviera a la vida el muerto? ¡Ja, ja! Este es el Cristo que yo... Porque dice de que cuando llegó al féretro, no se tendió 3 veces, no se rascó la cabeza y dijo: ay, Señor, ahí voy otra vez a abrazarlo. No. Solo le dijo a la mujer:
no llores. ¡Ay! Mire qué hermoso. Es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¡Qué poderoso eso! Solo le puso la mano al féretro y le dijo, levántate. No hizo tanto. Mire. Este niño, este muchacho que había muerto era la esperanza de la mamá. ¿Sabe que según la cultura judía, una mujer que tuviera un hijo varón y esta fuera viuda y se le muriera el hijo, tenía grandes problemas en esa sociedad? ¿Por qué? Porque si esta mujer perdía a su marido y perdía a su hijo, esta mujer se quedaba sola. Y la sociedad pensaba que la mujer había pasado por esa situación y que era una mujer inmunda. Y usted sabe cómo es la gente de chismosa, ¿verdad? Lo saludan a uno, pero por la espalda dicen, ay, va la inmunda. Ay, va el inmundo. Se le murió el marido, se le murió el hijo. Es pecadora. ¿Qué más pensaba la gente de aquel tiempo? Es la desamparada. Esta mujer anda mal. Había una discriminación sobre esta mujer. Entonces, cuando Jesús mira ese entorno y dice, a esta mujer se le murió el marido, a esta mujer se le murió el hijo, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Que está salada? Porque si dicen algunos, está salado, hijo. ¿Que está maldita? No, Jesús dijo, tengo que hacer algo. Jesús tuvo compasión. Capítulo 7 de Lucas 13 dice, y cuando el Señor la vio, capítulo 7 de Lucas 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Porque Jesús sabía que esta mujer iba a vivir en una sociedad con un estigma, con una etiqueta, la inmunda, la salada. Jesús sabía la importancia que jugaba el papel de un hijo sobre una viuda. Jesús se llenó de compasión. La compasión de Jesús fue tan emocional que venía de estar con su gente y él mismo le dice, no llores. Me gusta porque Jesús es el dueño. Jesús es el Señor de la muerte y de la vida. Para Él no hay nada imposible. Podemos estar ya en la cama del hospital con todos los cables conectados para que no nos vayamos. Y a Jesús no se le hace difícil decir, levántate de ahí. Y usted recibe la salud, sus riñones vuelven a funcionar, la vejiga vuelve a funcionar, los pulmones vuelven a funcionar, el cáncer se retira, el tumor desaparece, porque la voz del Señor tiene poder. Cuando Él dice, levántate, no llores, no llores. Poderoso, ¿no? La gente tenía miedo, dice de que tuvieron miedo y es normal. Se asustaron cuando vieron al muerto, pero es normal. Ay. Todos dicen que glorificaban a Dios. Todos se quedaban hablando. Lucas 7, ¿lo tiene ahí? Lucas 7, 16, 17 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, porque ellos conocían a Eliseo y a Elías. Por eso lo relacionaron con ellos dos. Oiga esto, me gusta porque dice, y Dios ha visitado su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea. Al ver el milagro que Dios había hecho, la gente gritaba. La fama creció. Y aquí me surge una pregunta. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho un milagro, un favor? Y nos hemos quedado callados. Porque Dios quiere que nosotros gritemos. Dios quiere que se lo digamos a toda la ciudad de Omaha. Dios me hizo el milagro. ¿Por qué ocultarlo? ¿Porque nos da pena? ¿Porque no lo queremos decir? ¿Porque no tenemos palabras para decir esto hizo Dios conmigo? Cuando Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él nos puede quitar la vida hoy. Como también Él nos puede, después de 6 horas de muerto, nos puede volver a levantar. Porque nosotros somos de Él.
Por eso él dice en esta tarde, no llores, no te preocupes, tranquilo, yo estoy aquí. Ya casi termino. Ellos relacionaban el milagro con Elías y con Eliseo. Hay algo que a estas tres mujeres viudas nunca, pero nunca se les olvidó. Y fue dar gracias a Dios por el milagro recibido. ¿Usted cree que una madre viuda se le iba a olvidar tremendo favor de Dios? ¿De ver a su hijo levantarse de un ataúd? Nunca se les olvidó a ellos el dar gracias. Ahora, ¿a cuántos Dios les ha hecho milagros? ¿De qué forma usted le agradece a Dios? ¿De qué forma hemos aprendido a darle gracias? ¿Faltando a los servicios? ¿Faltándole a Él? ¿Haciéndole mala cara a las actividades de la iglesia? De esa manera nosotros le agradecemos a Dios. De decir, estoy cansado, ahí voy a ir el domingo. Cuando en el momento de la angustia que clamamos a Dios, Dios sí se apareció. Dios estaba tan ocupado en sus asuntos en la creación y apareció un grito por ahí, ¡ay, Señor, ayúdame! Y el Señor dejó de hacer lo que estaba haciendo por atender tu clamor. ¿De qué manera nosotros le agradecemos a Dios? Él quiere que todo el tiempo estemos con Él y que le agradezcamos con nuestra vida. Póngase de pie. Vamos a pasar con los niños, porque los niños nos van a enseñar cómo es que debemos de darle gracias.